Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Raquel García. Dice la premio Nobel Lani Ernaux que no existe una verdadera memoria de uno mismo. La manera que tenemos de contarnos y de recordarnos transforma el relato. Y es en esa búsqueda de lo que pasó donde se encuentran Anna, Kate y Dilly, los protagonistas de Viejos Tiempos, del también premio Nobel Harold Pinter. Una obra compleja sobre las relaciones de pareja y la incomunicación, donde los silencios son tan importantes como las palabras y los recuerdos se convierten en arma arrojadiza. Con adaptación de Pablo Remón, la obra acaba de estrenarse en el Teatro de la Abadía. Debes andar por los 50 ahora. Si yo entrara ahora en el Wayfarer, si te viera sentada en el rincón, ni te reconocería, vamos. The way you wear your hat, the way you sip your tea. Beatriz Argüello, Ernesto Alterio, bienvenidos a La Hora Extra. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, estamos con la directora y con uno de los protagonistas de Viejos Tiempos, obra del dramaturgo y premio Nobel Harold Pinter, en versión de Pablo Remón, que se estrena en el Teatro de la Abadía. En su discurso de aceptación del premio Nobel, Harold Pinter aseguraba que en el arte dramático la verdad es escurridiza. La idea de buscar esa verdad es una de esas grandes ideas que atraviesa la obra del dramaturgo inglés. Pero, ¿qué verdad? ¿Dónde podemos encontrar esa verdad en un mundo en el que está dominado por las fake news, en un mundo en el que los líderes políticos han hecho de la mentira su bandera? Claro, ese es el tema principal de esta función, es justo ese, cómo la verdad aquí en las piezas teatrales de Pinter, ¿no? Como bien dice él, ¿no? en su discurso, es escurridiza, es subjetiva, cada uno defiende la suya, cosa que en la realidad, como dice el maestro Pinter, no debería ser así, ¿no? Entonces, esta es una obra en la que se pone en cuestión todo este tema de cada uno tiene la razón. Y la razón es algo tan estúpido que todos creemos que la tenemos, ¿no? Entonces, la razón de la memoria, del recuerdo, del relato, de tu historia, la utilización de la misma para denigrar al otro, la violencia de cómo se cuentan los recuerdos, el humor. Es una obra que aborda y cuestiona todos estos temas. Un autor amado, pero también odiado a partes iguales. Aquí vuelve a jugar con ese misterio, con esos recuerdos que decías, Beatriz, con esas contradicciones, con la propia confusión de los personajes para componer esta obra tan compleja. ¿Cómo os embarcáis en el proyecto? Y no sé si es para los dos vuestro primer Harold Pinter. Para mí sí es mi primer Harold Pinter. Harold Pinter es un autor que desde que me interesé por el teatro ya hace muchos años siempre me fascinó. He leído varias de sus obras y no había tenido y he visto también sus obras, pero no había tenido la oportunidad de poder interpretarlo y mira, me ha llegado ahora. Y bueno, desde que Beatriz me propuso este proyecto, me enfrenté a un texto que yo digo, ¿y esto cómo es? ¿Sabes? Pero justamente eso me atraía profundamente, el no saber o intuir que hay algo ahí detrás, pero no poder verlo a primera vista, ¿sabes? Que me tocaba como a nivel emocional, pero después como que hay mucho fondo, ¿no? Y me producía un cierto vértigo, que por otro lado también es algo que busco siempre, ¿no? Que exista ese vértigo a la hora de enfrentarme a un proyecto. Y en este fue instantáneo. Claro, Beatriz, tú te enfrentas además a dirigir una versión traducida por Pablo Remón. Pablo Remón es un entusiasta de Harold Pinter, él siempre dice yo escribo gracias a Harold Pinter. No sé cuáles son las mayores dificultades a la hora de dirigir un texto como este. Bueno, cuando en las primeras reuniones con Pablo Remón, hablando de la traducción y versión, ¿no? Partíamos de la lealtad hacia el autor, hacia el texto, porque Pinter es muy preciso en la utilización del lenguaje, en nada es casual, él tiene una partitura sonora, rítmica muy particular y muy estudiada. Entonces todo eso lo respetamos, la repetición de las palabras, el cómo juega con la sonoridad de las mismas. Y Pablo ha hecho un trabajo excelente a la hora de traducir
en otro idioma, un texto con esas peculiaridades y esas características. Y al mismo tiempo lo ha versionado de manera que lo ha puesto en boca, quiere decirse que lo ha hecho vivo para los actores, que sea un lenguaje que no huela a tinta, a traducción, sino que le ha dado esa forma en español, que no era una tarea fácil. Y para mí, enfrentarme a uno de los grandes maestros de la dramaturgia universal como directora, pues es todo un reto. Yo hago, en mi trabajo son homenajes todo a nuestros maestros y aprendo de ellos tanto, he aprendido tanto de Harold Pinter durante todos estos meses de trabajo en privado, en soledad, luego con el equipo artístico, luego la llegada de los actores. Ha sido tan enriquecedor que dan ganas de hacer ya solo a Pinter, pero hay muchos más, no por delante. Hablabas ahora, Beatriz, de esa importancia de las palabras, pero también de los silencios, Ernesto. Claro, porque, es algo que decía ahora Beatriz, ¿no? Pero Pinter en esta obra como que plantea una partitura muy, muy precisa, ¿no? Y tiene una arquitectura muy, muy delicada y precisa, ¿no? Donde plantea de repente, él marca ligeras pausas, pausa y silencio, ¿no? Cada uno tiene un valor, casi como una partitura musical, ¿no? El desafío y lo apasionante es como habitar esos silencios, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Ahí hay todo un mundo que es, el misterio puro, ¿sabes? No sé, te quiero decir como que, sí, pero hay que habitar esos silencios, ¿no? Y eso era lo rico e interesante de este proyecto, ¿no? Hay cosas que yo recuerdo que quizá nunca sucedieron, pero como las recuerdo, suceden. Es lo que dice Ana en la obra, una de las protagonistas de este triángulo que completan Dilly y Katie. Ellos son pareja, están esperando la llegada a casa de Ana, una antigua amiga del pasado. ¿Quién es quién en este triángulo? Claro, yo interpreto a Dilly, que es el hombre. Y Marta Belenguer hace Ana y Mélida García. Molina. Uy, perdón, Molina. O sea, me ha ido. Y Mélida hace de Katie. Entonces, también en cierta medida yo creo que es como una especie de laboratorio esta obra del comportamiento humano, ¿no? Y de los infinitos vericuetos que hay en una relación de pareja, que se traduce eso a través de los silencios, de las miradas, de un cierto tono al final de una frase, que entraña un mundo ahí. También, las relaciones de una mujer con otra, ¿no? Y esto que decías de que yo creo que es que también algo del pasado, en la medida que uno dependiendo de cómo se cuente el cuento, eso transforma el presente, ¿no? Yo puedo contarme algo que sucedió de una manera y el presente de repente es de una manera, y si me lo cuento de otra manera y el presente se transforma. Esta yegua lunanca tiene un potrito. Bailo para pertenecer a algo que me excede, en el tiempo y en el espacio, que es más grande que yo, que me acoge y que me salva del individualismo salvaje. La Premio Nacional Luz Arcas, fundadora y alma mater de la Fármaco, una de las compañías de danza contemporánea más sólidas del panorama actual, presenta en la Abadía El Ciclo de los Milagros. Por primera vez va a interpretar juntas las piezas Toná, Trilla y Mariana. Son 3 obras que parten del pasado, de la tradición y del lugar de pertenencia, que llevan al cuerpo toda la iconografía cultural y religiosa del folclore andaluz. Aquí en Andalucía, pues en concreto la figura de la Virgen es una figura que está muy presente, pero a la vez que está de una manera muy poco institucional, ¿no? Muy desligada de la Iglesia, sino más como una especie de figura popular colectiva o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fuente me ha inspirado mucho, pero también todos los rituales que tienen que ver con el luto. Todo también hay, la verdad, que un fuerte contenido son 3 piezas muy femeninas, creo, que no podría haberlas
crea de un hombre, porque creo que hay también mucha iconografía, mucha energía femenina. Por ejemplo, en Trilla se bailan muchas... la maternidad también tiene un papel muy, muy importante. Y luego en la última, en Mariana, aparece un nuevo contenido a diferencia de las otras dos, que es el animal como fuerza de trabajo, ¿no? Como fuerza de carga. Y en esta pieza en concreto, pues se trabajan a partir de cantes muy locales de Málaga, que tienen que ver con la trilla o con toda la relación del mundo rural entre el ser humano y la bestia, ¿no? De trabajo. Entonces yo ahí encarno una yegua, una mula y bailo ese contenido físico que es muy experimental con un flamenco absolutamente tradicional en el que yo no toco nada. La hora extra. Fue hace 4 años cuando se anunció que salía a subasta el cuadro Coronación de Espinas, una obra atribuida al entorno de José de Ribera y que la Casa de Subastas Ansorena ponía a la venta por 1.500 euros. La aparición de este cuadro hizo saltar todas las alarmas y tras varios estudios minuciosos la obra terminó atribuyéndose a Caravaggio. La venta se frenó y comenzó una disputa que le ha convertido en el mayor hallazgo de la historia reciente del arte. Una historia que es carne de thriller y que nos cuenta The Sleeper, el Caravaggio perdido, un documental que dirige Álvaro Longoria y que se acaba de presentar en el Festival de Málaga. Desde allí nos lo cuenta la jefa de cultura de la SER, Pepa Blanes. En el mundo del arte, un sleeper es un cuadro durmiente. El sueño de todos los anticuarios, ¿no? Le llaman sleeper porque es el cuadro que está durmiendo, ¿no? Que está esperando a que le despierten. Eso es lo que le pasó a una familia madrileña, los Pérez de Castro Méndez, que al mudarse decidieron vender un cuadro que colgaba de su salón y que había pertenecido a sus antepasados durante 198 años. 1.500 euros fue el precio de salida en una subasta en Ansorena. Nadie sabía entonces, o eso dicen, que era un Caravaggio perdido, un ex-homo. Pues a lo mejor de la escuela de Ribera, pues sí, es un buen cuadro, pero no sé qué decirte. El cineasta Álvaro Longoria llevaba tiempo queriendo hacer algo sobre el mundo del arte y al enterarse de este giro de guión decidió coger las cámaras e indagar qué pasaba con ese cuadro que ante las sospechas fue retirado de la venta y observado por miles de compradores. Salió el rumor de que había un cuadro perdido en Madrid que podía ser un Caravaggio, le llamé. Le digo, ¿y qué está pasando? Y me dice, oye, ¿es posible que yo me quede con el cuadro? Le digo, pues entonces es posible que yo vaya a rodarte ya. Jorge Cole, el dueño de la casa Colnaghi, uno de los mayores anticuarios del mundo, fue el elegido como portavoz y gestor de la restauración, atribución y venta. Un pícaro moderno que lleva al espectador por esa subcultura del arte y del coleccionismo. Hombre, yo creo que aquí hay picaresca por todos lados. Desde luego, nuestro protagonista Jorge Cole es un pícaro, el pícaro puro, vamos. El gobierno lo declaró BIC, máxima protección para una obra de arte, lo que impedía su exportación y condicionaba la venta a un derecho de tanteo estatal, pero los vendedores y compradores fueron rápidos e hicieron la oferta aprovechando las elecciones del mes de julio. Con un gobierno en funciones no se podía comprar, así que un millonario británico pagó 36 millones de euros con la condición de la familia de que se exhibiera para el público. En España hay, me parece que son 4 Caravaggios y que se te escape uno es un tema muy delicado, ¿no? Un documental que cuenta a modo de thriller todo el caso y deja algunas cuestiones abiertas. Cómo se repartió el dinero de la venta, pudo hacer más el gobierno, quién compró el cuadro o qué va a pasar después de la exposición en Roma. Como escuchábamos, este Ecce Homo de Caravaggio es una de las obras que han sido prestadas a la gran exposición que ha abierto sus puertas en Roma, en el Palazzo Barberini. La muestra reúne 24 obras del maestro del claroscuro, que la convierten en la mayor retrospectiva del genio en décadas. Nos lo cuenta el corresponsal de la SER, Joan Solés. En Roma pueden verse obras de este delincuente, libertino, mujeriego y genial pintor que era Michelangelo Merisi, cuya familia procedía de Caravaggio, cerca de Bérgamo, en 3 iglesias, las de San Luis de Francia, San Agustín y Santa María del Popolo, y en los museos Borghese, Vaticano y Corsini. Siguiendo tan solo esta ruta, el visitante recorre prácticamente los lugares emblemáticos de la capital italiana. Ahora, además, y hasta el 6 de junio próximo, ha abierto una gran exposición en el Palazzo Barberini, poco distante de Via Veneto, de la Dolce Vita de Fellini. Se presentan 24 obras privadas o cedidas extraordinarias, entre ellas el cuadro descubierto en Madrid hace 4 años y que regresa a Italia
4 siglos después. Io sono stata una degli storici dell'arte che ha visto il quadro. Fui una de las historiadoras del arte que vio el cuadro desde el principio y enseguida pensó que era un Caravaggio, nos dice María Cristina Tersaggi, comisaria de la exposición. La atribución a Caravaggio ha sido acogida de forma unánime. Los expertos discuten mucho más sobre el momento en que habría pintado este cuadro. Il momento in cui Caravaggio avrebbe eseguito questo quadro. La particolarità di avere 24 capolavori di Caravaggio, che è un numero prácticamente ineguagliabile. La particularidad de exponer 24 obras de Caravaggio es algo inigualable. Pasarán décadas antes que se repita, según el director de la Galería Barberini, Tomás Clement Salamón. Son pinturas que no se veían en Italia desde hace siglos. Es una exposición, concluye el director, que hace época. Insieme ad altri ritratti di Caravaggio, è davvero una mostra epocale. Se exponen, entre otros cuadros, los jugadores de cartas, los músicos, Santa Caterina de Alejandría y obras de figuras desaparecidas en el tiempo. Un soldado a la derecha de Atila, el rey Uno rechazado por Santa Úrsula, un probable peregrino y un armero del que se ve el yelmo con ranura para los ojos, o el martirio de Santa Úrsula, considerada la última obra de Caravaggio antes de morir en el 1610 a los 38 años, al parecer asesinado por sicarios enviados por el Papa Paulo V. La hora extra. Fernando Aramburu, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora extra. Encantado. Presentas tu último libro, Hombre Caído, con Tusquets, en el que vuelves a los relatos cortos, en los que utilizas lo cotidiano, incluso lo aparentemente insignificante para hacer un retrato de la condición humana e indagar en esos grandes temas que nos atraviesan y que nos sacuden a todos. Estamos hablando pues de alguien que va a pasear un parque para hacer unas fotos, estamos hablando de un trayecto de coche, de comprar un peluche por eBay. Quizá es la mejor forma de hacerlo, son esos pequeños momentos, esos pequeños detalles los que permiten hacer mejor el retrato social. Bueno, el retrato social no es algo que yo favorezca al escribir, pero sé que a la larga, ya solo porque uno maneje una cantidad considerable de personajes o porque reúna una serie de historias, ese retrato social va a salir de todos modos, ¿no? Aparte de que, como muy bien has explicado, mis relatos, como mis novelas, transcurren en lugares reconocibles, predominantemente urbanos, ¿no? El punto central, vamos a decir, la harina con la que yo hago todos mis relatos y novelas es la condición humana. Es esta fascinación que a mí me producen mis semejantes. Es esa pregunta que yo ya me formulé de chavalito y que todavía trato de responder, es cómo funciona la vida, cómo funcionan los seres humanos, naturalmente dentro de su diversidad. Si fuéramos todos iguales, la pregunta ya habría sido respondida hace mucho tiempo. Pero esta es una y otra vez la motivación principal, ¿no?, de mis relatos, de mis novelas. Yo pongo a actuar seres humanos de distintas condiciones, sexos, edades, como en una partida de ajedrez. Los llevo, los traigo, los junto, los separo en una determinada época, que normalmente es la misma que me ha tocado vivir a mí y en lugares distintos. Y con esto voy que chuto, tengo suficiente para escribir mis cosas. Te he escuchado en más entrevistas, Fernando, que cuentas desde que eras pequeño, observas a la gente, que ese es el comienzo de cómo construyes los personajes que después protagonizan tus novelas. No sé si después de tantos años de investigación, desde que eres pequeño, ¿qué es lo que más te interesa? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Qué es lo que más te llama la atención del ser humano? Bueno, verás, yo nací y de repente me di cuenta de que no estaba solo, sino que el mundo estaba lleno de semejantes de distintas edades, formas, vestimentas, idiomas. No sé, esto a mí me causó como una impresión muy fuerte y de alguna manera es lo que trato de... Es la nuez que trato de cascar continuamente, ¿no? Agradezco a esta afición mía, por este interés por los demás, el hecho de que desconozco el aburrimiento. Es decir, si no tengo nada que hacer en un momento determinado, estoy en una calle, yo me siento en una terraza, veo pasar gentes,
y no me limito solamente a mirarlas, sino que les atribuyo historias, nombres, orígenes, y con esto me puedo pasar unos ratos estupendos. Esto convertido en texto pues da lugar a los libros que yo ofrezco con cierta regularidad, ¿no? ¿Por qué es esto así? Pues no sabría decirlo. Lo que sí sé es que es muy temprano, que ya era un recurso que yo utilizaba cuando tenía que ir a misa obligatoriamente para vencer el tedio. No hacía apenas caso a las palabras del sacerdote, pero me dedicaba a contar calvos, a mirar las orejas de la gente. Luego hacía parejas entre un feligrés y una feligresa, y esto pues me resultaba grato, me resultaba productivo, y cuando escribo tengo la sensación de que vuelvo a ser ese niño intrigado por el hecho de que los demás también existen, ¿no? Y tienen nombres, y tienen una determinada nariz, y hablan de una manera determinada, se enfadan, luego se besan, van, vienen, son soberbios, son humildes. Todo esto a mí ya me resulta suficiente para levantar una obra literaria. Después del Niño, Fernando, esa novela que estaba inspirada en el trágico accidente de Ortuella, en el que murieron 50 niños en una explosión de gas en su colegio, vuelves al cuento. Siempre me ha resultado muy interesante ir a los principios, a los inicios. ¿Cómo surgen estas historias? Bueno, en mi caso, los cuentos que son fruto de un trabajo prolongado en el tiempo, surgen de tres maneras. Una, porque tengo que contar el cuento, porque se ha convertido en una obsesión, en una pesadilla, porque está interfiriendo en otras actividades, acaparando espacio mental, y entonces lo tengo que sacar, lo tengo que objetivar, o porque la cuestión de qué tratar es preocupante, ¿no? Está el cuento de encargo. Cuando digo de encargo, digo que me han encargado un cuento, no que me han dictado el tema ni las dimensiones. En todo caso, el plazo de entrega. Esto me obliga a idear una historia, y hasta la fecha siempre lo he logrado. Y a veces cuentos míos que considero no especialmente débiles han surgido por un hecho así fortuito, un encargo. Y la tercera manera, como a mí se me ocurren los cuentos, es por rachas. Tengo rachas de cuentista, vamos a decir, y un cuento me lleva a otro, y entonces pues no es raro que me saque 4 o 5 piezas, ¿no? Y van quedando allí. Y después vuelvo a ellas, y cada cierto tiempo publico un libro de cuentos. En realidad yo me considero autor de un solo libro de cuentos, salvo los de tema vasco. Un libro único del cual cada cierto tiempo doy una entrega. Por eso cuando alguien me reprocha que los cuentos no tienen unidad temática, cuando a mí me dicen estas tonterías, ya empiezo a bostezar, ¿sabes? Esta es mi idea. Mi idea es la de escribir a lo largo de mi vida un solo tomo de cuentos. Pero no de golpe, porque además se va dando una evolución, etcétera, pero todo lo publicado ya lo doy por admitido. Y pues hacía 13 años que no sacaba un libro de cuentos. Pero los cuentos no son una actividad secundaria. Para mí, todo lo contrario, les presto toda la atención que creo que requieren, y cada cierto tiempo hago una especie de antología, es decir, que no todos pasan el filtro. Utilizas, Fernando, el humor negro, lo grotesco, para abordar, bueno, pues esas miserias que sufrimos todos, ¿no? Y también para hablar de dos temas muy importantes, de la muerte y del sufrimiento. Son temas que no faltan en tu obra, que están muy presentes en estos cuentos desde el primero que lees. ¿Por qué nos interesa tanto la muerte, Fernando? Bueno, la muerte está ahí, la muerte es inevitable, y cuando uno adquiere el uso de razón, pues es un factor que tendrá siempre delante y ante el cual se tiene que definir, lo quiera o no. Y bueno, pues uno tiene ahí toda una paleta de posibilidades, de soluciones, etcétera, la religión, el descreimiento, etcétera, ¿no? Y el hecho de que todo conduzca a un final, como me ocurre con las novelas, que están concebidas exactamente igual, como algo que conduce a un final, pues esto da sentido a todo lo que uno hace, y sobre todo la idea de la muerte, que para mí no conduce a un sentimiento trágico, sí que permite o induce a una gestión de la vida. Entonces, si uno sabe que es perecedero, pues tiene que jugar sus cartas de la mejor manera posible, pienso, y valorar lo que realmente merece ser valorado,
quizá no perder el tiempo, no sé, en discusiones innecesarias, en peleas, ¿no? Quizá uno podría favorecer un poquito más el placer, ya que tampoco va a ser esto, no va a durar para siempre. Y claro, esto aflora también en mis novelas, no por nada, sino porque entiendo que la conciencia de la muerte obliga a adoptar una filosofía de la vida, lo quiera uno o no, se pare uno a meditar o no, ¿no? Entonces mis personajes están todos sometidos a este determinismo, vamos a decir, y particularmente las novelas todos se tienen que definir con respecto a su condición pasajera. No hay otra, no hay escapatoria posible. How many times can a girl go back to a man? Decía el autor de Patria que se considera escritor de un solo libro de cuentos, uno solo del que cada cierto tiempo publica una entrega. Precisamente este año se cumplen 175 años de la muerte de uno de los padres del cuento moderno, Edgar Allan Poe, inventor de lo gótico, del terror, de lo policíaco. La editorial Páginas de Espuma acaba de publicar una nueva edición comentada e íntegra de su obra, con una nueva traducción adaptada a nuestros días después de la que hizo Cortázar hace 70 años y que ahora cobra especial interés en un momento en el que el mal se ha convertido en contenido mainstream. Editan esta nueva edición los escritores Fernando Iwasaki y Jorge Volpi. El lector joven de hoy tiene una idea del mal, de lo siniestro, de lo oscuro, de lo inquietante que ha mamado desde su más tierna infancia. Cuando yo leí a Edgar Allan Poe con 14 años en Lima, pues yo sentía que me estaba acercando a un autor en los márgenes, a un autor que me iba a hablar de unas historias que formaban parte de un lugar que estaba fuera de ciertos límites. Eso ha cambiado. Es decir, hoy estamos dentro de un mainstream donde el mal ocupa un lugar importante, y creo que esa forma de acercarse a Poe, cuando el mal ya es un espectáculo, cuando el mal forma parte del discurso político, cuando el mal forma parte de nuestra vida cotidiana, pues creo que aparece esta edición en un momento muy oportuno. Un clásico es sobre todo una criatura particularmente resistente, que conforme a las leyes de la evolución se adapta mejor que cualquier otra a otras épocas y a otras culturas. Y la manera como se adapta una gran obra literaria, como su DNA se adapta, es envolviéndose de otras maneras y particularmente con nuevas traducciones que sirven para que cada época tenga su propia lectura de los clásicos. Y en ese sentido, frente a la traducción de Julio Cortázar, que ya carga muchos años encima, la extraordinaria traducción de Rafael pues nos va a ayudar a que justamente Poe se adapte a esta nueva época. Y acaba de publicarse en español El barman del Ritz, de Philippe Collin. Éxito de ventas el año pasado en Francia, cuenta la historia real del camarero del famoso hotel parisino bajo ocupación nazi. Se trata de Frank Meyer, un austriaco de más que probable origen judío que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial entre secretos y mentiras, preparando cócteles a oficiales del ejército alemán, a colaboracionistas y a espías. Nos lo cuenta el corresponsal de la SER en París, Vicens Batalla. La cita es en el bar Hemingway del Ritz, enfrente de donde se desarrolla la historia del libro y donde el barman Frank Meyer continuó sirviendo copas a los oficiales nazis durante la ocupación, que se mezclaban con colaboracionistas, arribistas, espías y artistas que se acomodaron con la nueva situación política, como Coco Chanel, Sacha Guitry o Jean Cocteau. Su autor, Philippe Collin, productor de éxito de podcast sobre personajes históricos en la radio pública, eligió esta vez hacer una novela porque no se conoce demasiado bien la vida de Frank Meyer, y eso le permitía imaginar este mundo de secretos y conspiraciones durante 4 años a partir de personajes reales, y de hecho proyectarse él mismo en el barman, quien ante el dilema de unirse a la resistencia por su más que probable origen judío o colaborar, marcó un perfil bajo adaptándose a las circunstancias. Sí, puedo decir que Frank Meyer soy yo, entre comillas, como una broma. Creo que me he servido de Frank para intentar dar una visión del mundo, de la ocupación de París bajo los nazis.
nazis. Nuestra conversación se desarrolla entre la concurrida clientela de todo el mundo que acude al bar Hemingway, ahora con una mujer por primera vez como barman jefe. El interés de la novela es recrear precisamente el ambiente de esa época que contrastaba con el conflicto bélico del exterior. Yo digo que el lujo ciega, el lujo te convierte en ciego. A la vez, estás aquí, la vida continúa. Hay jefes alemanes, aduladores, artistas, una vida mundana. Está el mundo del interior, el Ritz, muy protegido, y el mundo exterior que se está desmoronando. Hay la guerra, las redadas a los judíos. El Ritz es un lugar muy extraño bajo la ocupación, pero que a su vez es un pequeño teatro donde se encuentran todos los actores de la guerra. Y es interesante entrar en este teatro y escuchar, mirar, observar, comprender las relaciones humanas. La lectura actual del libro es paradójica, ya que en según qué sentidos se vuelven a reproducir escenarios de guerra con nuevos imperios de grandeza y todo un séquito de aduladores que se apuntan al caballo ganador, en lo que se asemeja a otro cambio de era. Con la desaparición de los últimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial y sus testimonios, vemos al mismo tiempo el retorno de los totalitarismos, el retorno de una violencia, de la ley del más fuerte. Es inquietante, un eufemismo el que empleo. Todos estamos atónitos por lo que pasa y no se sabe cómo reaccionar, como si estuviéramos perdidos de lo que hemos recibido como herencia. Pero en esta burbuja tan particular no podemos evitar preguntarle a Philippe Collin qué cóctel nos aconseja él de Frank Meyer. El Royal Highball, cóctel hecho de champán, coñac, licor de fresa y fresas de Plougastel, de Bretaña. ¿Y por qué es importante? Se trata de 3 regiones francesas que Frank mezcla en un vaso. Él, un inmigrado austriaco, tiene la audacia de mezclar el champán, que en esa época estaba prohibido y era un sacrilegio, al coñac y al licor de fresa. Él es francés a partir de 1921 y en homenaje a este país que lo acoge, crea un cóctel que reúne Francia en un vaso. Este es el momento de recordar con las paredes repletas de fotos de Ernest Hemingway y su máquina de escribir, una Remington 3, que el escritor regresó como corresponsal de guerra y fue su primer cliente con la liberación de París el 25 de agosto de 1944. Del libro de Philippe Collin también se espera una película, ya que los derechos se han vendido en Estados Unidos. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Y hoy nos despedimos con la ópera Mitridate, que esta noche se estrena en el Teatro Real, obra maestra de un joven Mozart que con apenas 14 años compuso esta pieza sobre un hombre poderoso y despótico que es traicionado por sus hijos. El Succession de la ópera, donde familia y política se entrecruzan. Inspirada en un libreto italiano, la partitura es de tal complejidad que solo podía firmarla un genio. Sin embargo, al principio, cuando fue escrita en 1770, fue rechazada por músicos y cantantes que pensaban que un niño no era capaz de poder entender aquel texto. La dirección escénica corre a cargo del alemán Klaus Guth. The next layer is, I would say, Aparte de la familia está el campo de la política, es el otro ámbito que me interesa tratar. Son muchas las veces que por la noche llego a casa de los ensayos y veo las noticias y pienso en este personaje, en este señor que está dirigiendo los Estados Unidos, y se puede crear un paralelismo absoluto con esta figura de Mitridate. La técnica es que todas las acciones sean imprevisibles, de forma que dejen a todo el mundo descolocado, lleno de miedo, y que nadie pueda hacer lo que tiene que hacer y tenga que partir siempre de la casilla de salida. Y este es el poder que representa también Mitridate, que es un personaje de una era pasada, pero que intenta reinventarse a través de alianzas y de luchas para mantenerse. Y las cosas funcionan porque gestiona el Estado como si fuera una empresa. Alguien del equipo me sugirió que viera la serie de HBO Succession. Fue muy inspirador para los ensayos ver que está ahí la historia. Se podía trasladar esta historia empresarial al reino de Mitridate. Es decir, que no es una historia desfasada con la que no nos identifiquemos, sino todo lo contrario. Es una historia totalmente actual, la historia de un rey que intenta sobrevivir y sus hijos que intentan hacerse con el poder de la forma que sea. Como ya sabéis, los contenidos completos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web en cadenaser.com. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.